A mí me parece muy sano que acudamos a la Corte para que se revise todo esto antes de que entre en vigor en septiembre de 2018 la Constitución de la Ciudad de México, porque esto le va a dar certeza jurídica a todos los ciudadanos. Yo creo que lejos de decir que esto es un ataque, este es un mecanismo constitucional que le va a dar certeza jurídica y solidez al orden jurídico de la Ciudad de México. Si hay cosas que están mal en la Constitución, lo dirá la Corte. Si no es como nosotros lo apreciamos, también lo dirá la Corte. Y eso es lo que se hace en un Estado democrático, donde el equilibrio entre los poderes lo define el máximo tribunal de control constitucional, que en nuestro caso es la Suprema Corte de Justicia. Correcto, queda claro entonces, la Constitución de la Ciudad de México, a juicio del consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal, está invadiendo facultades que son exclusivas y correspondientes al presidente de la República. Ese es el asunto que está reclamando y está utilizando para interponer esta controversia. Efectivamente, que son concernientes a la Federación. Claro. La controversia constitucional le permite al presidente salir en defensa del orden jurídico federal, no solo de las facultades del presidente, sino también del legislativo o incluso del judicial. Por ejemplo, se crea una controversia constitucional local entre los órganos de gobierno locales y las alcaldías. Bueno, eso es materia de una controversia constitucional en términos del 105 ante la Corte. Entonces se está invadiendo incluso la propia facultad de la Suprema Corte establecida a nivel constitucional. Eso es lo que estamos llevando a la Corte, que se defina qué está correctamente dentro de las facultades de esta Asamblea Constituyente que se creó ad hoc para la Constitución de la Ciudad de México y qué está fuera de ello. Me queda claro entonces cuál es la respuesta del Ejecutivo Federal en torno a todo esto para salvaguardar, dar certeza, nos has dicho, Humberto, dar certeza jurídica, que esa es la misión, en este caso de la Consejería y del Ejecutivo Federal, respecto al respeto a la ley. Exactamente, lo único que nosotros queremos es dar certeza jurídica a todos los ciudadanos de la Ciudad de México para que después no sean miles, cientos de miles o hasta millones de amparos porque la norma estuviera mal. Y eso yo creo que de verdad le ayuda a los propios órganos de la Ciudad de México, como al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y al propio Tribunal de la Ciudad de México, que se está quejando de una invasión a su autonomía constitucional. Y cada uno de los demás organismos del Estado mexicano que han controvertido todo este asunto, cada uno tiene en el área de su competencia la responsabilidad. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos se refiere en todo caso a la impugnación en cuestiones que tienen que ver con derechos humanos y no a otros capítulos de la Constitución, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, o por ejemplo, el partido político Morena o el partido político Nueva Alianza se quejan de que algunas normas de la Constitución de la Ciudad de México van en contra de los principios electorales de la Constitución General de la República. Eso es lo que va a tener que revisar la Corte. Por decirte algo, hay un capítulo respecto a la nulidad de las elecciones. Sí. La Constitución en el artículo 41 estableció los casos en que se puede dar una nulidad completa de las elecciones. La Constitución de la Ciudad de México amplió esos casos. Eso es lo que ellos dicen que está mal en la Constitución de la Ciudad de México. Y así cada uno de los actores que ha ido acudiendo a la Corte está haciendo su argumentación y esto de verdad va a dar certeza jurídica a esta Constitución. Un ejemplo, la Convención Interamericana sobre Discapacidad, en su artículo 4.3, establece que debía de haber habido una consulta para el tema de los derechos de personas con alguna discapacidad. Bueno, esa consulta no se hizo.